Bueno, video número 25 del curso de Power BI. ¿Sí? Aquí tenemos esta información. ¿Sí? Esta información pues la traemos del archivo de Futuro Tecno, ¿sí? Que está dentro de los materiales. Simplemente en este video lo que vamos a ver es cómo vamos a crear nuevas páginas, ¿sí? En nuestro informe, cómo crear navegadores, botones de acción, cómo vamos a crear marcadores, ¿sí? Esos botones de acción también los podemos crear por medio de formas, y mirar cómo nosotros podemos aplicar algo de interactividad entre páginas, ¿sí? entre informes, entre gráficos, entre las distintas visualizaciones que tengamos en nuestro informe como tal, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es aprender cómo creamos páginas, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo creo una página? Pues simplemente aquí en la parte superior tengo este panel, ¿sí? En el panel de páginas, y así como en Excel yo presiono en el icono del más y creo las distintas páginas que yo necesite en mi informe. ¿Para qué se crean páginas? Simplemente para yo distribuir de una manera con más organizada todo lo que va a ser mi informe como tal, ¿sí? Yo puedo tener, digamos, en esta página inicial un tablero principal, pero de acuerdo a los datos que tenga en ese tablero, simplemente yo necesito desglosar algún tipo de información en otros gráficos para que se vean como más llamativos, como más organizada mi información, ¿sí? Entonces de esta manera nosotros creamos páginas, pero ¿cómo modificamos los nombres? Hay tres formas diferentes para cambiar el nombre. La primera es darle doble clic sobre la pestaña de la página, ¿sí? Entonces si yo le doy doble clic, ahí yo puedo cambiar el nombre. Ese es el primero. El segundo, darle clic derecho y luego darle clic en cambiar nombre. Y la tercera es simplemente, si yo no tengo seleccionada ninguna visualización, aquí en el formato de la página del informe, simplemente le doy clic y aquí en información de la página voy y cambio el nombre, ¿sí? Entonces aquí puedo poner tablero, ¿sí? Tablero 1. Aquí esta yo la voy a llamar como gráfico 1, este como gráfico 2 para mi ejemplo, y aquí esta página como gráfico 4. Obviamente esos nombres que le coloquemos a estas pestañas, a estas hojas, debe ser alusivo a lo que queramos mostrar, ¿sí? Pero aquí dentro del ejemplo vamos a dejar estos nombres, ¿sí? Entonces aquí yo voy a agregar unas visualizaciones en este gráfico. Voy a agregar, por ejemplo, aquí una tablita, y simplemente le voy a decir que en este me muestre los clientes con los gastos, ¿sí? Ahí yo ya tengo los clientes con los gastos. Aparte de eso, quiero que me desglose por medio de marcas. También que me muestre la información de las marcas, ¿sí? Entonces yo ya tengo esa información ahí.
¿sí? Aquí yo puedo organizar esto para que quede de esta manera, ¿sí? Aquí simplemente totales, voy a colocarlo a este tamaño. Los encabezados de columna los voy a poner a este tamaño, negrita. Los valores los voy a colocar a este tamaño. Voy a dejarlo ahí. Ese va a ser el primer gráfico. El primer gráfico que voy a mostrar, ¿sí? Tan solo es para el ejemplo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo quiero que me muestre, digamos, un mapa de país, con los países, ¿sí? Lo voy a agregar aquí a este modo y simplemente en la ubicación agrego el país y en leyenda la marca y simplemente en el tamaño de la burbuja lo voy a tomar como los ingresos. Listo. Aquí en este gráfico voy a poner un embudo. Simplemente voy a agregar aquí el país en la categoría y en los valores voy a agregar los ingresos, ¿sí? Entonces ya tengo los ingresos por países de forma clasificada y organizada de forma descendente, ¿sí? Perdón. Y ahora aquí en este gráfico voy a agregar por ejemplo unas columnas apiladas, ¿sí? Digo agrupadas, y aquí voy a mostrar los clientes en el eje X y los ingresos en el eje Y. Entonces ya tengo ahí los clientes versus los ingresos. Ahora ya tengo mis páginas, ¿sí? Pero ustedes dirán, bueno, ¿y cómo yo puedo desplazarme entre las distintas páginas de mi informe? Entonces hay varias formas. Entonces vamos a crear los cuadros de mando. La primera forma es, bueno, obviamente todas es por la pestaña insertar, y nosotros tenemos por ejemplo acá una de botones y una de formas, o también lo podemos hacer por medio de imágenes, ¿sí? Entonces vamos a verlo primero por botones. Si yo le doy clic en esta flecha, por ejemplo, ¿qué pasa? Como es la página inicial, se supone que no hay una página anterior a esta, ¿sí? Pero vamos a ver qué pasa. Voy a crear, bueno, voy a dejarla ahí y simplemente le voy a dar clic en acción, acá, en formato, botón, acción, y simplemente lo dejo como atrás. Ahí automáticamente me lo saca cuando yo habilito esto, ¿sí? Voy a copiar en cada una de estas páginas el mismo botón, ¿sí? Cuando yo creo botones individuales me toca crearlos en cada página. Entonces, ¿qué pasa? Se supone que cuando yo le doy clic acá, ¿sí?, a este botón, me debe desplazar a la página anterior, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Si yo le doy clic acá, tengo que, la forma de darle, de interactuar con este botón no es darle directamente clic izquierdo, porque la única forma que me va a dar ¿sí? Entonces la forma de interactuar con este botón es dándole control
O sea, ahí cuando nosotros nos posicionamos encima nos está indicando que tengo que mantener presionada la tecla control, ¿sí? Para que me lleve a la página anterior de este informe. Cuando yo le doy clic, control, clic izquierdo, me va a desplazar a la página anterior. Cuando yo le doy clic a este botón, a la página anterior y página anterior. Pero ¿qué va a pasar? Ahora resulta que si yo le doy clic acá, ¿sí? No me va a desplazar aquí a gráfico 1, sino a tablero 1. ¿Por qué? Simplemente este botón me va llevando el conteo de los ingresos, ¿sí? De las veces que yo ingreso a una página, y en la última página donde yo esté, a esa es a la que me va a desplazar. Si yo le hago clic acá, luego clic acá, entonces esta no me va a llevar a gráfico 4, sino a gráfico 1, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros desplazamos con este botón, nos desplazamos entre los gráficos. Vamos a ver qué otros botones hay, ¿sí? Tenemos el de la flecha de la derecha, que es exactamente lo mismo, restablecer. Bueno, nosotros podemos, digamos, a este botón, digamos que nos llamó la atención, y yo aquí en acción, en el tipo, yo puedo cambiar hacia dónde quiero ir específicamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ir a una página en específico, simplemente escojo navegación de páginas. En navegación de páginas, aquí en el destino, voy y me desplazo. Digo que a gráfico 4, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando yo le dé clic, ya no me desplaza a tablero 1, sino a gráfico 4, ¿sí? Y ahí quedó, ¿sí? Entonces este botón yo no lo utilizo el de atrás para eso, ¿sí? Entonces, simplemente eso. ¿Qué otras maneras puedo agregar botones? ¿Sí? Antes de ver esto de navegación, voy a hacerlo por medio de una forma, ¿sí? Voy a agregar una forma. Yo no lo quiero, esa forma no la quiero rectángulo, sino por ejemplo una flecha, ¿sí? De esta manera. Puedo aplicar una rotación también. Bueno, el estilo también lo puedo aplicar, ¿sí? Puedo colocarle un texto si quiero, por ejemplo, siguiente. Voy a poner negrita y más grande, ¿sí? Aquí voy a dejar así. Bueno, pero aparte de eso, pues necesito aplicar una acción, ¿sí? Aplico la acción y le digo que me lleve a navegación de páginas. Esta la voy a, en navegación de páginas, aquí en el destino, le voy a seleccionar, como estoy en el gráfico 2, voy a ir al gráfico 4, ¿sí? Listo. Este lo voy a copiar y este lo voy a pegar acá, ¿sí? Esta acción acá al destino lo voy a cambiar a tablero 1, ¿sí? En tablero 1 lo voy a mandar a gráfico 1 y en gráfico 1 lo voy a pasar a gráfico 2, ¿sí? Entonces simplemente aquí yo empiezo a desplazarme, no importa. Con el anterior botón, si yo le daba esto, entonces
automáticamente me tendría que ir a gráfico 2, pero no, yo le estoy indicando que este botón solo funciona para que vaya a gráfico 1, a la hoja gráfico 1. ¿Listo? Entonces, de esta manera lo podemos hacer con una forma. Por ejemplo, con una imagen. Voy a crear una imagen. Voy a insertar una imagen aquí. Voy a dejar así. Y simplemente aquí agrego la acción. Le digo que navegador entre páginas. El destino, voy a decir que me mande a gráfico 4, por ejemplo. ¿Sí? Entonces cuando le doy control, clic, me manda a gráfico 4. ¿Sí? Aquí, entonces me manda. Esas son algunas maneras de manejar este tipo de navegación entre páginas. ¿Qué otra forma hay? Simplemente acá en botones hay una que se llama navegación. Vamos a ir a navegación entre páginas. Si ustedes se dan cuenta, automáticamente me creó un botón por cada una de las páginas. ¿Sí? Si yo voy y elimino alguna, pues viene y me la elimina de acá. Pero si ustedes se dan cuenta, miren, y se desplazan, no está incluida en las otras páginas. Entonces yo lo que tengo que hacer acá, voy a decirle que el diseño de la cuadrícula no sea horizontal sino sea vertical. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Que me aparezca de esta manera mi navegador. Entonces lo voy a poner por acá. Entonces control C, aquí vengo y pego, ¿sí? Esto tengo que hacerlo por cada una de las páginas, ¿sí? Y acá yo ya no necesito aplicarle alguna acción, ¿sí? Sino que simplemente aquí me aparece el resaltado de color negro, ¿sí? Esta forma de resaltarlo, pues simplemente es tengo que indicarle, ¿sí? Digamos acá qué páginas voy a mostrar ahí, si quiero ocultar alguna, los estilos, ¿sí? Que ese estilo, digamos, del texto aparezca en negro o en otro tipo de color. Bueno, el relleno, ¿sí? Como yo relleno las sombras, bueno, eso ya es menos relevante, pero acá lo importante es que simplemente si yo le doy clic a algún botón, simplemente se va a desplazar a la página o me va a llevar a la página correspondiente. Si aquí le digo gráfico 1, simplemente aquí me muestra ya gráfico 1 y aparece resaltado el botón de la página donde estoy ubicado. Si voy a gráfico 4, simplemente me desplaza así, ¿sí? Entonces simplemente son varias formas de cómo yo puedo hacer cuadros de mando para poder desplazarme entre las distintas páginas de mi informe, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver, voy a agregar un poco de interactividad entre los gráficos de las distintas páginas. Entonces, para ello, lo primero que yo tengo que verificar es que yo no tengo que tener por el momento seleccionado ninguna visualización, ningún objeto, y simplemente en la hoja, ¿sí? Aquí yo activo entre varios informes por cada una de las páginas, ¿sí? Entonces, o por lo menos en las que yo vaya
agregar alguna interactividad, ¿sí? Entonces, simplemente cuando yo me ubique, por ejemplo, por encima de alguno de estos datos, me va a mostrar el gráfico correspondiente, algún gráfico que yo le indique, alguna página. Cuando yo coja y me ubique encima de esto, simplemente, ¿sí? de esta visualización, simplemente me tiene que mostrar la hoja correspondiente, pero esa hoja no es que cuando yo me ubique, por ejemplo, en este dato, se desplace automáticamente a la hoja. No, simplemente yo cuando paso por encima me va a mostrar una ventanita acá con la información correspondiente a este gráfico, ¿sí? A esta página, ¿sí? A cualquiera de estas páginas a la cual yo le indique, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo acá, por ejemplo, con este gráfico, ¿sí? Entonces, para eso, simplemente le doy clic acá en dar formato. ¿Y qué tengo que hacer acá? Tengo que ir a general, información sobre, esta se llama información sobre herramientas, ¿sí? Entonces, en información sobre herramientas, simplemente cuando le doy clic acá en página de informe, aquí simplemente me tiene que aparecer listado esa información, pero resulta que no me aparece listado, ¿sí? Por una sencilla razón, ¿sí? Simplemente yo tengo que ir a gráficos y tengo que mostrar que todos mis gráficos, ¿sí? Todos mis gráficos, todas mis hojas, perdón, tengan relación con que yo la puedo manejar entre distintas páginas. Para eso, simplemente voy aquí a formato de página, se me fue la palabra, en información de página, ¿sí? En información de página tengo que tener habilitado esta opción, permitir el uso como información sobre herramientas. Entonces, cuando yo habilito esta página, entonces, ¿qué va a pasar? Simplemente cuando yo cojo y le doy voy a verificar acá y le digo que me muestra aquí en general información sobre herramientas, tiene que aparecerme el listado acá, pero resulta que no me aparece. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo interactuar con la misma página, ¿sí? Entonces simplemente voy a aplicar en las otras también lo mismo. Información de páginas, aquí habilito. Información de página, habilito. Información de página, habilito. ¿Listo? Entonces, ahora sí me voy a ir a tablero 1. Y simplemente, ahora sí, en mi gráfico. ¿Y ya? ¿Ya? ¿Sí? Bueno, entonces ya estamos ubicados acá en tablero 1 y simplemente selecciono mi visualización en la que yo voy a interactuar con las otras hojas y simplemente aquí en general, ahora sí, información sobre herramientas tiene que estar habilitada. Ahora sí, página de informe. Ahora sí me aparece el listado de las páginas, ¿sí? Si se dan cuenta no me aparece tablero 1 porque yo estoy dentro de esa página, ¿sí? Entonces simplemente le doy clic aquí a gráfico 1.
¿sí? ¿Listo? Aquí en gráfico 1 voy a interactuar, por ejemplo, este mapa simplemente me va a mostrar lo siguiente. Ahora, aquí así aparece tablero 1, entonces voy a interactuarlo con tablero 1. Este gráfico 2 lo voy a interactuar, este gráfico lo voy a interactuar con gráfico 4, y este gráfico 4, este grafiquito de acá, tengan en cuenta que es gráficos individuales. Yo puedo tener varios gráficos y hacer el mismo procedimiento en distintas hojas, ¿sí? A esta página lo voy a mandar aquí a gráfico 2, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo cojo y me ubico, miren lo que pasa, ¿sí? La información que me empieza a mostrar, ¿sí? Empieza a interactuar con esas páginas. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo aquí incluir, ¿sí? O sea, cuando yo me posiciono y muestro esta hoja, no puedo interactuar con esa página, ¿sí? Es tan solo un método de vista, nada más, ¿sí? Nada más. Ahora, ¿qué pasa si voy aquí a gráfico 4? ¿Sí? Simplemente tengo que ubicarme dentro de la información y me empieza a filtrar los datos de acuerdo a lo que yo seleccione, ¿sí? Esa es la forma de interactuar con esto, ¿sí? Si se dan cuenta, los gráficos no son los mismos, ¿sí? ¿Y por qué los gráficos no son los mismos? Ya les indico, ¿sí? Simplemente me está filtrando la información. Ahorita en el siguiente video vamos a ver cómo se filtra información, ¿sí? Entonces simplemente ahí yo puedo mostrar en detalle la información correspondiente a un determinado dato. Bueno, ¿por qué se mantiene la información acá? Porque simplemente en la hoja está habilitado el mantener todos los filtros, ¿sí? Para que haya interactividad entre todos los gráficos, ¿sí? Entonces esa es la forma de que como nosotros manejamos, creamos páginas, ¿sí? Interactuamos con nuestras páginas por medio de mandos, ¿sí? Y le agregamos un poco más de interactividad entre los datos en diferentes visualizaciones, ¿sí? Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.